Dándoles grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a inclinar el rostro y tener una palabra de oración para comenzar la exposición de esta noche. Buen Dios que estás en los cielos, aquí está tu pueblo y aquí estoy yo delante de tu remanente en el sur de Colombia. Quiero pedir, oh Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro y que tú puedas poner palabras en mi boca para que tu nombre pueda ser alabado y glorificado en medio nuestro y para que tu pueblo pueda tener una experiencia que lo induzca a estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pastor Arias me invitó a formar parte del grupo que ha estado presentando seminarios acá, la tarea era que en mis dos presentaciones nosotros podamos estudiar a vuelo de pájaro el libro que ustedes recibieron, ¿entiendes lo que lees? Manual de hermenéutica bíblica para predicadores. Desde ese día yo he estado pensando, ¿y cómo se puede resumir en 2 sesiones de 50 minutos todo lo que contiene ese libro? ¿Cómo podemos nosotros en menos de 2 horas aprender a estudiar e interpretar la Biblia? Y realmente es una tarea sumamente difícil. Yo les rogaría que usted dedicara tiempo para estudiar el libro, leer el libro y poder ampliar sus conocimientos en ese sentido. Pero yo solo quisiera esta noche, en el tiempo que me queda, tratar de motivarlos a ustedes a ser predicadores bíblicos. ¿Predicadores qué, hermanos? Bíblicos. El predicador adventista tiene un compromiso con la palabra y tiene un compromiso con la forma en la que la iglesia ha entendido esa palabra. Cuando la iglesia decide invitarte a ti a dar una campaña evangelística, cuando la iglesia confía en ti el ministerio de dar estudios bíblicos, cuando la iglesia se para un miércoles, un sábado, un domingo, para que tú subas al púlpito y tengas la oportunidad de edificar al pueblo, la iglesia te está dando a ti una oportunidad para que exponga la palabra de Dios. No debe el púlpito adventista o el obrero bíblico que da estudios bíblicos a nombre de la iglesia adventista contaminar esta sagrada tarea con ideas propias, con fábulas, con invenciones que pueden poner en riesgo la credibilidad de la iglesia a la que usted y yo representamos. El apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo número 1. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino. Te suplico que, ¿cómo dice tu Biblia, hermano? Te suplico que prediques que. ¿Lo podemos repetir? Te suplico que prediques que. Te suplico que prediques que. La palabra. Cuando Dios te comisiona a ti como un predicador de la iglesia, Dios te ha hecho depositario de su palabra. Por lo tanto, hermanos, cuando llegue el momento donde usted tiene la responsabilidad y el compromiso de presentarse frente al pueblo de Dios, no dedique ese tiempo
para hablar de lo que usted cree sobre el arbolito de Navidad. ¿Dónde la Biblia habla del arbolito de Navidad? ¿Dónde la Biblia habla del arbolito de Navidad? ¿Qué hago yo dedicando la hora de la predicación al arbolito de Navidad cuando esa cuestión no aparece en la Biblia? ¿Qué hago yo cuando me dan esa oportunidad de predicar la palabra hablando de que el Papa Juan Pablo II no se murió, sino que está por ahí, que va a resucitar? ¿Dónde usted saca eso en la palabra de Dios? Y muchas veces nuestra predicación daña al pueblo porque nos predisponemos a la hora de usar la plataforma a predicar fábulas, invenciones, algo que vi en Google, un asunto que me mandaron por Facebook. Pero el compromiso que Dios nos ha dado, ¿cuál es, hermanos? Que prediquemos ¿qué? Que prediquemos la palabra. Cuando usted suba al púlpito, predique la palabra. Cuando usted vaya a dar estudios bíblicos, predique la palabra. Tus opiniones, mis opiniones, cualquier fábula que usted haya escuchado por ahí, déjela a un lado y concéntrese en la revelación escrita que Dios le ha dado a su pueblo. Como ese compromiso es tan grande, predicar la palabra, al mismo Timoteo, entonces Pablo le dijo lo siguiente. Ahora, en el capítulo número 2, versículo número 15, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿el qué, hermanos? Que usa bien, ¿el qué? Así que el predicador tiene dos compromisos relacionados con la palabra. Primer compromiso, predicar la palabra. Ahora, el segundo compromiso es que cuando le toque predicar la palabra, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo dice el texto? Preséntate delante de Dios como un obrero aprobado, que usa ¿cómo? Que usa bien la palabra de verdad. Y ahí es donde está nuestro mayor desafío. Ok, pastor, yo entiendo que tengo que predicar la palabra, pero no solamente es predicarla ¿cómo? Bien. Es saber entender e interpretar lo que la palabra de Dios dice. La semana pasada yo estuve en una iglesia en Ontario, California, y me senté a escuchar la lección de escuela sabática. ¿Recuerdan la lección de escuela sabática la semana pasada? Donde decía que Pablo a los judíos se hacía como judíos y a los griegos se hacía como griego. Y entonces un hermano, muy noble el hermano, muy sincero, levanta la mano en la clase de escuela sabática y dice: hermanos, aprendamos de Pablo. Pablo, para ganar a los paganos, participaba de todas las prácticas que celebraban los paganos. Pero ¿eso era lo que el texto estaba diciendo? Entonces, yo que estaba ahí tranquilito oyendo, tuve que pararme y tratar de ahí a ayudarle al hermano y corregir un poco al hermano. O sea, usted no solamente tiene que predicar la Biblia, sino usarla ¿cómo? Usarla bien. A veces por usar mal la Biblia acabamos dañando a nuestro pueblo. Y haciendo un pequeño paréntesis aquí en ese sentido, yo quisiera rogarles a ustedes como líderes de iglesia, cuiden a quien ustedes ponen como maestros de escuela sabática. Porque el principal medio de enseñanza que tiene la iglesia no es el culto divino. ¿Qué es? Es la escuela sabática. Es el maestro de escuela sabática, tiene todos los sábados media hora, 35 minutos para influir en la mentalidad en la que los miembros de esa clase entienden la palabra.
Un maestro que no usa bien la palabra terminará produciendo una clase que tampoco usa bien ¿qué? Usa bien la palabra. Yo quisiera entonces darte algunos consejos de cómo nosotros podemos llegar a ser obreros que usen bien la palabra de Dios, porque ese es nuestro mayor compromiso: usar bien la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios, interpretar bien la palabra de Dios, para que podamos dar a la gente un mensaje certero. Y el primer consejo que nosotros tenemos que seguir a la hora de estudiar e interpretar la palabra de Dios, yo quiero que lo veamos en Primera de Corintios, capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo número 2. Principal elemento para que yo pueda trazar bien la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo número 10. Primera de Corintios 2, 10 en adelante. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿qué? Lo profundo de Dios. Dice la última parte del versículo 11: del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y ahora miren lo que dice Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el versículo 13 dice: de todas cosas hablamos, no con palabras enseñadas con la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí San Pablo está diciendo algo muy claro. ¿Quién es el que conoce las cosas profundas de Dios? ¿Quién es? Así que cuando Dios decide revelarnos ciertos aspectos profundos de Él en su palabra, el principal elemento que Dios tiene para hacerme entender a mí lo que Él me reveló en su palabra, ¿quién es? ¿Quién es, hermanos? El Espíritu Santo. De manera que yo no puedo trazar bien la palabra si mi mente no está sometida a la dirección de ¿quién? A la dirección del Espíritu Santo. Jesús más o menos lo dijo un poco más claro en Juan 16. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería el que nos llevaría a nosotros, ¿a dónde? ¿A toda qué? A toda verdad. Si la Biblia es un libro espiritual, si la Biblia es el libro donde Dios nos ha revelado las cosas profundas de Él, el único agente que yo tengo a mi disposición para hacerme a mí entender esa revelación espiritual que Dios me ha dado en su palabra es el Espíritu ¿qué? El Espíritu Santo. Usted nunca podrá ser un predicador de poder. Usted nunca podrá ser un predicador que traza bien la palabra si esa palabra que usted va a predicar no vino por medio de una enseñanza que el Espíritu Santo le ha dado a usted. ¿Me captan, hermanos? Así que lo primero que yo tengo que entender a la hora de estudiar la palabra de Dios es: la Biblia no es un libro como cualquier otro libro. La Biblia es un libro espiritual. Y como es un libro espiritual, para yo entenderlo necesito la dirección y la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Yo pregunto esta tarde, esta noche: ¿cuántos de ustedes quisieran pedirle al Espíritu Santo, por favor, dame esa sabiduría que yo necesito para escuchar tu palabra? Si nosotros nos comprometiéramos a eso, a no atrevernos a presentarnos delante de Dios
No atrevernos a salir a dar un estudio bíblico sin antes pedir que el Espíritu Santo ilumine mi mente, ilumine mi corazón y ponga en mí las palabras necesarias para tocar a la gente. Si hiciéramos eso, nuestra predicación fuera mucho más efectiva. Yo quisiera invitarte a experimentar el poder del Espíritu Santo a la hora de estudiar la Biblia, no solamente para tu edificación espiritual, sino a la hora de estudiar la Biblia para asumir el compromiso de yo tengo que predicar bien la palabra. Y para yo entender bien la palabra, no puedo hacerla desligada del Espíritu Santo. Precisamente, la falta de esa revelación sobrenatural que viene sobre el Espíritu Santo es lo que hace que muchos hombres brillantes, muchos hombres sumamente inteligentes, eruditos del más alto nivel, rechacen verdades elementales que aparecen en la palabra de Dios. Porque toda su sabiduría no ha estado sometida a la dirección del Espíritu Santo. El segundo elemento que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta, lo he tomado de uno de mis libros favoritos, El Camino a Cristo. Como las ediciones del Camino a Cristo varían, yo voy a leer del capítulo número 10, que se titula en las versiones tradicionales de ese libro, Los dos lenguajes de la providencia. Y en ese capítulo número 10, Elena de White dice una serie de cosas bastante interesantes con respecto al tema que nos toca abordar a nosotros. Dice Elena de White: la Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a la gente común. Yo quiero que nos detengamos acá, porque por lo general, ustedes mismos que no tienen entrenamiento teológico, que no han ido a una universidad a estudiar teología, que no han sacado una maestría, que no tienen doctorado, ustedes mismos se preguntan, ¿y nosotros podemos entender la palabra? ¿O es que tenemos que ir hasta Medellín y tomar un curso de hermenéutica para entender la palabra? No. Es bueno el trabajo que hacen los eruditos especialistas en Biblia, pero la palabra de Dios no solamente fue dada para los versados en teología. La Biblia fue dada, dice Elena de White, para gente como, es decir, para gente como tú y como yo. ¿Para gente como qué, hermanos? Como tú y como yo. Así que la Biblia, yo resumiría esa declaración de Elena de White, fue dada, ¿saben para quién? ¿Para quién? Fue dada para ti. Vamos a personalizarla. ¿Para quién fue dada la Biblia? Para ti. Todavía un poquito más. La Biblia, Dios me la dio ¿a quién? A mí. Dice un texto que nosotros sabemos de memoria, Deuteronomio 29:29. ¿Lo recuerdan? Las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? A veces nosotros queremos predicar de las cosas secretas. Constantemente hay predicadores que caen en errores como esto. Hermanos, hubo una reunión secreta. Obama se reunió con el Papa y ya van a firmar la ley dominical. Y todo un sermón y toda una gran bulla. Y yo siempre me pregunto cuando escucho eso, qué interesante. CNN no tuvo acceso a esa información, ni Univisión, ni NBC, pero un predicador adventista encontró lo que ningún periódico ha encontrado, lo que estaba secreto. Hermanos, lo secreto no pertenece ni a ti ni a mí. Lo secreto no pertenece al púlpito adventista. El texto dice claramente que lo secreto pertenece ¿a quién?
Pero ¿qué me pertenece a mí? Pero las cosas reveladas son ¿para quién? ¿Son para quién? Para nosotros. ¿Dónde nos llegó a nosotros esa revelación? ¿Dónde nos llegó a nosotros esa revelación? En la Biblia. De manera que si hay algo que Dios le ha dado a la iglesia, es su palabra. Si usted andaba buscando por ahí un mensaje, que el Señor dame una visión, que el Señor dame un sueño, que el Señor mándame a alguien para que me hable especialmente. No, lo que Dios te ha dado y que te pertenece y de lo cual la iglesia es dueña, es de lo que Él ha revelado. ¿Dónde? En su palabra. Y eso Dios te lo dio a ti. La Biblia fue dada para gente común. Pero miren lo que sigue diciendo Elena White. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del día, y nadie se equivocará o perderá el camino. Y entonces miren ahora, no hay, estoy leyendo la página 89, no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedores verdades de la Biblia. Y aquí viene el segundo consejo que yo quiero darles a ustedes esta noche. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. No se saca sino un beneficio muy pequeño a la lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. ¿Qué beneficio sacamos cuando leemos la Biblia rápidamente? Un beneficio muy pequeño. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse sin embargo sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos sea claro y evidente sus relaciones con el plan de salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado. Aquí es donde quiero llegar. Elena nos va a hablar aquí de dos métodos. Uno, leo muchos ¿qué? Leo que muchos capítulos, incluso leí toda la Biblia. Pero, ¿qué me quedó? ¿Qué entendí? ¿Cuál fue el sentido del mensaje? ¿Cuál era el propósito? No, yo no lo sé, pastor. Yo sé que yo me pasé todo el día leyendo la Biblia. Dice la sierva de Dios que aunque ese método da beneficio, ¿no? Ya dice ella, da beneficio. Poco, pero da beneficio. Algo queda. Lo ideal sería que estudiemos ¿el qué, hermanos? Un pasaje. Ese pasaje puede tener un capítulo, como la oración sacerdotal, por ejemplo, de Jesús, en el capítulo 17 de Juan. Ese pasaje puede ser varios textos bíblicos, como la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Y ese pasaje también puede ser un texto de la Biblia. Pero ella está hablando aquí de una lectura con sentido, de una lectura con un objetivo claro, con un propósito. Y es que yo no voy a avanzar hasta que este texto yo no logre comprenderlo perfectamente. Y yo creo que nosotros, a la hora de predicar, que es en el contexto en el que estamos hablando esta noche, deberíamos tomar muy en cuenta esa lección. Tu predicación no debe basarse en 4 capítulos de la Biblia, 5 capítulos de la Biblia y comenzar a citar textos y más texto. Concentra tu predicación en un pasaje que tenga un objetivo, ¿cómo? Claro, un propósito, dice ella, determinado. Dice el pastor Richard en un libro que yo creo que todos nosotros deberíamos leer, Apacienta mis ovejas. ¿Cuántos de ustedes tienen ese libro?
Ah, mira, un grupo enorme. Es un libro hermosísimo que nos desafía a nosotros a asumir un compromiso de verdad con la palabra de Dios. Dice el pastor Richard que cuando usted va a predicar de un pasaje de la Biblia, usted no debería presentarse ante la iglesia sin antes usted haber leído ese pasaje por lo menos 50 veces. Lo que el pastor Richard quiere subrayar ahí es que usted no debería subir a hablar de un pasaje bíblico hasta que usted ese pasaje no lo domine y lo comprenda de tal manera que usted tenga mucho que decir enfocándose en un objetivo concreto. Entonces, hay dos cosas que yo te estoy diciendo que tú debes tomar en cuenta para no solamente predicar la palabra, sino predicarla bien. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? ¿Quién es el maestro? Yo no puedo entender la Biblia si no estoy sometido a la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ahora, lo segundo que yo tengo que hacer para entender la Biblia es leerla. Y leerla a la hora de predicar con un objetivo concreto y un objetivo ¿cómo? Determinado. Cuando salgas de aquí vayas a dar tu próximo sermón, lo vas a predicar de un pasaje bíblico, pero no te canses de leer ese pasaje y volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer de tal manera que el pasaje forme parte de tu ADN, te lo sepas de memoria. Y no solamente leerlo en una versión de la Biblia, leerlo también en distintas versiones para que tú puedas obtener distintos matices del significado de ese pasaje. Y eso sería muy útil en el caso de la mayoría de nosotros que no tenemos dominio del griego ni del hebreo, porque somos simple y llanamente miembros comunes de la iglesia. Entonces, como soy una persona común que no puedo depender de lo que dice el original hebreo o griego, ¿qué voy a hacer? Voy a leer distintas versiones de la Biblia. Y créanme una cosa, toda versión bíblica es buena. ¿Qué fue lo que yo dije, hermanos? Usted pensará, pastor, la nueva versión internacional no, porque hay todo un ataque directo contra la nueva versión internacional. Yo no soy defensor de la nueva versión internacional. Pero, por ejemplo, nosotros sí somos defensores de una Biblia que se llama Reina Valera. ¿Qué año? Ok, esa es la Biblia más antiadventista que alguna vez se ha publicado. La Reina Valera del 60. Usted la compara con la de 1909 y la de 1909, por ejemplo, en lugar de decir día de reposo, decía sábado, la versión antigua. Pero como los adventistas crecimos demasiado en la primera parte del siglo XX y cuando la Sociedad Bíblica hizo una renovación de esa Biblia, dijo, no, vamos a quitar la palabra sábado y vamos a poner ¿cómo? Día de reposo, para que los adventistas no anden diciendo que el sábado es el día de reposo. Los textos de Hebreos 9, donde dice que Cristo entró al santuario, la Reina Valera del 60 lo cambió y dijo, no, Cristo no entró al santuario, Cristo no entró al lugar santísimo. Para que cuando un adventista vaya a decir que Jesús entró al lugar santísimo en 1844, se choque con un texto que dice, no, pero la Biblia dice que Jesús ascendió al lugar santísimo en el año 31. Pero esa es la Biblia que nosotros amamos, porque fue la Biblia con la que nosotros ¿qué? Crecimos. Entonces, lo ideal para nosotros a la hora de estudiar un pasaje bíblico es sí, leerlo 50 veces, pero si podemos leerlo en 50 versiones distintas, todavía sería mucho mejor. Y en este tiempo es sumamente fácil, porque hay aplicaciones para celulares, hay páginas electrónicas por internet que usted fácilmente puede en un mismo lugar encontrar 8, 9, 10 versiones de la Biblia. Así que cuando usted vaya a predicar de Juan 3:16, usted va a leer eso en la nueva versión internacional, lo va a leer en la Dios habla hoy, lo va a leer en la Reina Valera contemporánea, lo va a leer en la nueva traducción viviente, lo va a leer en la Reina Valera 95 y usted va a ir viendo que hay distintos matices en esos pasajes de la Biblia y uno solamente puede captar la riqueza
de ese pasaje cuando uno expone la lectura a distintas versiones. Una vez usted ha leído bien la Biblia, usted ha leído bien sus versiones, el segundo elemento que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de interpretar en ese segundo paso que es la lectura es: ¿qué dice Elena de White sobre este pasaje? ¿Qué dice quién? Porque nosotros tenemos una creencia fundamental que habla del espíritu de profecía. Yo no puedo desligar mi predicación de esa revelación que Dios le ha dado de manera especial a la iglesia. Así que déjame ver qué dice Elena de White, porque a veces uno llega, a mí me ha pasado, uno va estudiando un pasaje bíblico y llega a una conclusión, pero cuando uno va y dice, ok, déjame ver qué dijo Elena de White sobre ese pasaje, a veces uno se encuentra que no es la conclusión a la que tú llegaste, o que Elena de White te da nuevas pinceladas, una postura, un ángulo distinto sobre ese pasaje que tú vas a estudiar. Así que a nosotros como adventistas del séptimo día nos conviene, a la par de ir leyendo lo que entendemos en la Biblia, también leer ¿a quién? También leer ¿a quién? También leer a Elena de White. Recuerden que la interpretación de la Biblia, yo no estoy pendiente del niño, la interpretación de la Biblia no es un asunto personal. Dice Pedro que ninguna interpretación, en el caso de la profecía, es como privada. ¿No es como, hermanos? Privada. O sea, en el púlpito adventista la interpretación privada no tiene lugar. ¿Cuál es entonces la interpretación que debe imponerse en un púlpito adventista? ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Sí, la palabra, pero el entendimiento que la iglesia adventista tiene ¿de qué? De esa palabra, porque como le decía al principio, cuando usted predica no está hablando usted está hablando a nombre de ¿quién? Usted está hablando a nombre de la iglesia. Del Señor sí, pero del Señor de la iglesia. Fue la iglesia la que te invitó. Usted no puede entonces darse el lujo de enseñar una porción de la Biblia sin cotejar tu enseñanza con de qué manera la iglesia adventista ha entendido esa enseñanza bíblica. Y eso nosotros lo encontramos en nuestras creencias. Nuestras creencias. Le voy a dar una tareita. Usted la va a disfrutar muchísimo. Lea las 28 creencias fundamentales de esta iglesia. ¿Qué usted tiene que hacer, hermano? Porque usted dice que es adventista. Mire, si usted lee las 28 creencias fundamentales de la iglesia, usted se va a dar cuenta que la iglesia no dice cuál es la naturaleza de Cristo. ¿Verdad que no? Dice las 28 creencias de, no, Cristo tomó la naturaleza de Adán pecaminosa, o Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de pecar. ¿No dice eso nuestra creencia fundamental? Cuando usted lee lo que la iglesia dice, usted mismo se va a preguntar, pero ¿y entonces por qué fulano anda insistiendo en que esa naturaleza o en aquella naturaleza, si no es lo que la iglesia dice? Cuando usted lee, por ejemplo, la creencia fundamental dedicada al tema del santuario, usted se va a dar cuenta que la declaración comienza diciendo, hay un santuario en el cielo. ¿Qué es lo que la iglesia cree? Si ese santuario tiene 7 partes, si ese santuario tiene 28 muebles, si ese santuario es grande o es chiquito, la iglesia no entra a discutir eso. Por lo tanto, cuando yo subo al púlpito adventista, yo no puedo agarrar a la iglesia y empezar a discutir lo que la iglesia no cree. Yo tengo que enseñar lo que la iglesia cree. Pero para yo enseñar lo que la iglesia cree,
tengo que leer los documentos donde esta iglesia ha fijado su posición sobre ciertos temas bíblicos. Y eso yo lo encuentro ¿dónde, hermanos? ¿Dónde? En las creencias fundamentales. Fíjense que no estoy diciendo en el libro de las 28 doctrinas. ¿Verdad que no? Porque el libro de las 28 doctrinas no lo publicó o no lo escribió la iglesia. Por ejemplo, En Esto Creemos es un libro que publicamos aquí en Interamérica, que habla de las 28 doctrinas. Pero lo que la iglesia definió no es lo que dice En Esto Creemos, es la creencia fundamental. Y sería un ejercicio bueno que los pastores, los hermanos, los predicadores, todos digáramos, vamos a ver, ¿cómo es que la iglesia entiende estas doctrinas? Y uno leer esas 28 creencias fundamentales, leer lo que la Biblia dice sobre la conducta cristiana, leer lo que la Biblia dice sobre el matrimonio, o la creencia fundamental sobre el matrimonio, lo que la iglesia dice sobre el don de profecía, o sea, leer esa creencia para que mi predicación esté en sintonía ¿con quién? Con lo que la iglesia cree. Así que yo tengo que leer a Elena White y también tengo que leer ¿a qué? También tengo que leer ¿qué, hermanos? Las 28 creencias fundamentales para que cuando yo vaya a dar un tema sobre la ley de Dios pueda tener bien claro qué es lo que dice la creencia fundamental de mi iglesia con respecto a la ley de Dios. En cuanto a ese segundo punto del estudio del pasaje, te he dicho que tienes que leer mucho el pasaje en distintas versiones, que tienes que leer cómo Elena de White entendió ese pasaje, pero que también tiene que leer ¿qué? ¿Qué, hermanos? Lo que dicen las creencias fundamentales sobre el tema tratado en ese pasaje. Por último, sería bueno que usted leyera ciertos documentos que no tienen categoría de oficial, pero que representan el consenso de cómo el sector más equilibrado de la iglesia entiende ciertos temas. Por ejemplo, nosotros que somos muy proclives a hablar de profecía y a enseñar de profecía, aunque hay muchas cosas donde la iglesia no tiene una posición oficial, porque no está reflejada en nuestras 28 creencias fundamentales, pero cuando usted lee, por ejemplo, el Simposio sobre Apocalipsis, tomo 1 y tomo 2, o se lee el Simposio sobre Daniel, los 3 libros publicados por el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, aunque no son libros oficiales porque no tienen un voto de un Congreso Mundial, son libros que representan el consenso de la interpretación adventista sobre el tema profético. De manera que si yo quiero tener una idea de más o menos cuál es la posición más central que tienen los adventistas sobre el tema de las cabezas en Apocalipsis 17, yo no tengo que irme a, déjame ver qué dice Google, o déjame ver qué dice el pastor tal en su página de internet, o déjame ver qué fue lo que el hermano tal dijo cuando predicó. No, voy a leer el capítulo dedicado a las cabezas en Simposio sobre Apocalipsis. Y ahí voy a ver, pero mira, los adventistas nunca hemos creído que las cabezas sean papas. Y entonces ¿y este predicador de dónde sacó que son papas? La iglesia nunca ha creído eso. O, es que son emperadores. No, la iglesia nunca ha creído eso. Porque ese libro te da una idea de cuál es la posición más aceptable dentro del adventismo. Y usted va a encontrar muchos libros publicados por el instituto que ahora nosotros pusimos en español y que forman parte de la colección clásicos del adventismo de nuestra editorial. Cuando usted entonces lee mucho su Biblia, usted lee a Elena White, usted ha leído el documento oficial de la iglesia sobre esa doctrina y luego ve otros documentos, otros libros que nuestras casas editoriales y la misma iglesia ha patrocinado, entonces usted puede pararse frente al pueblo de Dios
y sentir que va a predicar con autoridad y que va a predicar bien porque está siguiendo lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día entiende sobre tal o cual pasaje bíblico. Yo quisiera cerrar con una declaración que aparece en una de las cartas de Elena White. A ver si yo... pensé que le había tirado una foto al texto, pero no le... Sí, aquí está la foto. En una carta que Elena de White escribió en 1888, que de paso, todo lo que Elena de White escribió, ¿todo qué, hermanos? Todo está publicado online en la página oficial de la iglesia. Nada de que hay un boicot y que la iglesia no publique y que hay un secreto, eso es mentira. Todo está publicado. La carta 7 de 1888 dice la hermana White: mi clamor ha sido este: investiguen las escrituras por ustedes mismos. ¿Cuál es el clamor de Elena White? Investiguen las escrituras, ¿por quién? Por ustedes mismos. El Espíritu Santo, que guía al erudito a entender bien la palabra de Dios, será el mismo Espíritu que te guiará a ti, si tú estás dispuesto a ser un obrero que usa adecuadamente la palabra del Señor. Mañana seguimos hablando, hermanos, sobre este tema tan maravilloso.